Bueno, haré un comentario sobre el futuro de la derecha mexicana. Si se le puede llamar derecha, porque creo que en la narrativa también ha habido bastantes imprecisiones, incluida esa. Incluido el hecho de llamarle derecha, a la supuesta derecha mexicana, a la entre comillas derecha mexicana. Y es que hay que entender que dentro de este espectro, que hoy más que nunca parece más ambiguo, eh, es complicado situar en estos tiempos, insisto, hoy más que nunca, pues a las figuras políticas, porque pues no solo es México el caso en donde esto se empieza esta diferencia entre izquierda y derecha se empieza a diluir o a ser demasiado difusa. Hoy más que nunca está siendo muy poco claro esa frontera, ese límite entre políticas de izquierda, políticas de derecha. Trump hoy es el caso por antonomasia de este fenómeno. Cabe decir que a su vez el concepto de izquierda y derecha no es que se haya dejado de usar, porque de hecho se sigue usando, pero cada vez parece que tiene menor vigencia, incidencia o precisión. Y por momentos parece que ya estamos más bien discutiendo narrativas que en teoría tendrían que estar ligadas a ideologías tanto políticas como económicas y culturales, que se supone que es lo que de alguna manera expone el propio concepto, las teorías del espectro político de izquierdas y derechas. Y hoy ya realmente, insisto, hay elementos contradictorios que se yuxtaponen, que se contradicen, que se confunden. Entonces estamos en tiempos en donde hay una mezcolanza, ¿no? Es como si todo lo metiéramos en una licuadora y en la licuadora tenemos mezcolanza, una mezcla muy eh, heterogénea, pues de ideologías, de posturas, de preferencias, de verdades, de no verdades, de posverdades, de mentiras, de fake news, y bueno, tú revuelves todo eso y al final que cada santo le indique a cada quien que entiende al final por izquierda y por derecha. Pero sin irnos tan precisos, porque en realidad siempre estos conceptos, digamos, son teóricos, ¿no? Ya cuando se quieren trasladar hacia la praxis, hacia la práctica, pues tampoco es que sea tan nuevo, que no es tan fácil poner al 100% la teoría en la práctica, ¿cierto? Entonces, uno de estos ejemplos, porque yo empecé hablando de Trump, que hoy es el ejemplo por antonomasia de esto híbrido, de esto confuso, de esto que ya no se entiende, que es como Trump podría ser una especie de mezcla entre cosas de izquierda y cosas de derecha. Ese es el caso, digamos, moderno de hoy de la política de Trump. Sin embargo, por ejemplo, si hablamos de la derecha mexicana, como yo empezaba hablando entrecomillada, pues tampoco es que esta derecha haya sido siempre derecha. Es lo más derecha que ha tenido México, pero no quiere decir que esa sea derecha, incluso si ya nos ponemos muy precisos o muy exigentes en la teoría. Porque, a ver, ni siquiera el PRI, que se terminó aliando con el PAN para finalmente hacer el famoso PRIAN, que pues creo que queda más que claro que esa tesis era correcta. Esta tesis del PRIAN nos sirve bastante para poder explicar el modelo mexicano, el modelo político. En este sentido de que, bueno, básicamente como lo resumiría yo, en México les vino valiendo madre si eran de izquierda o de derecha. Se comportaron como todo político se comporta cuando se está hundiendo el barco. ¿Y cómo se comporta cualquier político cuando se les hunde el barco? Me vale madre qué partido, me vale madre qué color y qué ideología. Y me vale madre si estás en la izquierda o de la derecha. Sálvese quien pueda. Esa es la manera política de operar a la mexicana en realidad. O sea, yo quiero conservar mis privilegios, mis beneficios políticos, mis puestos, mis curules, lo que tú quieras, mis sueldos. Quiero seguir subsistiendo y siendo mantenido del erario mexicano. Me vale madre de la ideología. La ideología pasa a décimo término en términos de importancia para estos políticos mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y
terminaré hablando del PAN, pero esto viene desde también en las izquierdas. O sea, hubo un PRD que inició con ideas de izquierda y que en algún momento, no sabemos cómo, es que ese partido del sol amarillo se terminó aliando en algún momento con el PRI y con el PAN, que eran, pues en teoría, lo que originó al Partido Revolucionario Democrático y que además, pues era justamente lo que combatía. O sea, en otras palabras, el PRD se terminó convirtiendo en aquello que juró destruir, cayendo en una hipocresía política máxima, en una incongruencia política máxima. Y doy el caso del PRD, que además terminó en verdad de la manera más indigna y humillante su registro, y qué bueno, enhorabuena, porque creo que además tuvo bastantes años todavía de oxígeno gratuito, donde estuvieron y siguieron succionando del erario mexicano, cuando ya no tenían por qué estar succionando del erario, cuando ya no representaban precisamente nada, absolutamente nada, cuando ya no había la más mínima congruencia política ni ideológica. Es ahí cuando ya uno se pregunta, a ver, si de por sí los políticos no nos sirven para nada, pues estos que además no representan nada y no representan a nadie y solo nos están costando y bastante caro, pues es que es una obligación ciudadana, una exigencia ciudadana que se tengan que desaparecer estos partidos. Y yo creo que se debe de acelerar, debe de ser mucho más, debe de haber mayor celeridad en el caso como este, donde tengamos un partido que ya no está siendo productivo. Creo que se deben de crear mecanismos para que justamente, porque si yo soy de izquierda y lo he dicho siempre, critico la ineficiencia de los estados. Por supuesto, no necesito ser de derecha para criticar la eficiencia de un estado. Al contrario, yo soy de izquierda y siempre abogo y defiendo que la izquierda sería mejor izquierda en la medida en que podamos hacer eficientes los estados. La eficiencia del estado es una obligación. Y es algo que se aprovecha mucho la derecha de criticarle a la izquierda. Yo digo, a ver, no hay que caer en la exageración y en el extremo, como quiere la derecha, que le ve dos defectos al Estado y lo quiere desaparecer, ¿no? Lo quiere anular. Yo soy más de matices. O sea, yo creo que sí se necesitan los estados, porque si no, ¿quién nos va a defender ahora de los estados corporativos? Que es algo que muy pocas veces hablan los de derecha, porque se entiende en realidad muy poco de geopolítica, de macroeconomía. Se habla generalmente más con ideología que con precisión económica, política. Y es muy raro que en los debates donde se debate izquierda-derecha se hable o se critique a la derecha de los estados corporativos, ¿no? Al final las grandes corporaciones, hablo de Big Corp, o sea, las industrias grandes que conglomeran, que además cabe decir que son oligopolios, ¿no? Pero ya sea quien conglomera en la industria farmacéutica, la bancaria, la automotriz, alimentos, la que tú quieras, you name it, pues al final sabemos que son pocos capitales que concentran toda esa riqueza. Ya no hablemos de casos como BlackRock, JP Morgan, o sea, estos monstruos financieros, monstruos económicos, que insisto, se comportan realmente los verdaderos monstruos económicos, ni siquiera son los gobiernos. O sea, hay esta falacia social que se piensa que los gobiernos son muy poderosos, que un país es muy poderoso, que las naciones son muy poderosas, que los presidentes tienen mucho poder. Eso es una falacia, porque precisamente en los debates no se precisa, ¿no? O sea, no se precisa que en realidad, siempre doy este ejemplo, ¿no? O sea, un McDonald's en Nueva York puede tener mucho más Producto Interno Bruto que El Salvador, por decir algo, ¿no? O que Guatemala o que Guatepeor. Eh, y ahí te das cuenta del tamaño de la macroeconomía, en quién realmente reside el poder y en quién realmente reside el capital. Entonces es muy impreciso, ¿no? Esto de que se piensa, insisto, y este reduccionismo, esta simplificación absurda de la derecha, que siempre están criticando al Estado, le ven dos fallas, le ven una lagaña en las pestañas y lo primero que quieren hacer es, uy, no, sale muy caro el Estado, hay que desaparecerlo. No, porque si nos quedamos con Estado, sin Estados, perdón, entonces ¿quién, como decía el Chapulín Colorado, quién podrá defendernos contra los Estados corporación? Y de hecho cada vez estos se están sofisticando más, cada vez están incorporando más a las corporaciones tecnológicas, ¿no? A la
Big Tech. Entonces esto no termina, cada vez se hacen más poderosos, cada vez se hacen más grandes y prácticamente cada vez son más incombatibles. Así existan incluso los estados, ya realmente podría decir que es poco o casi nada lo que pueden hacer los estados de los gobiernos de cada país, cada nación, contra esos grandes monstruos corporativos, ¿no? Entonces todavía además quieren desaparecer los estados, hacerlos, debilitarlos más, hacerlos más pequeños, para prácticamente dejar en un total y absoluto estado de indefensión a las naciones y por supuesto con los mismos abusos históricos de toda la vida, ¿no? Extraer recursos, abusos sociales, económicos, políticos en cada lugar al que van. Entonces, volviendo, la realidad es que en México todavía se ha abusado más de la imprecisión narrativa de hablar de izquierdas y derechas, insisto, a que ha operado más bien un pragmatismo de corrupción, que es sálvese quien pueda, déjame salvo mi pellejo y luego vemos, ¿no? Ese es como el mantra, el modus operandi mexicano, que insisto, ya cuando se está hundiendo el barco, les importa muy poco a los políticos de qué lado están y de qué color se pintan y a qué partido político pertenecen. Por eso es que también te puedes dar cuenta de grandes migraciones de un partido hacia otro, ¿no? De repente ves a los perredistas ya en el PAN, panistas en el PRI, priistas en el PAN y por supuesto, y como siempre digo, aunque sea de izquierda, la autocrítica es fundamental, también eso explica por qué también hay tantos priistas ahora en Morena, incluso algún par de panistas en el propio Morena, ¿no? Entonces, esto explica en gran medida el famoso chapulineo político de nuestro país, de México, en particularmente cómo se hace, cómo es esta mala praxis política en nuestro país de que importa realmente poco. ¿Y por qué importa poco? Porque en realidad, y yo también lo he hablado siempre, hay una mala praxis política en general en México, ¿no? En general existe esta mala praxis en el mundo, pero en México en verdad está muy acentuada. O sea, de verdad que no hay un entendimiento mínimo de para qué es la política. Durante mucho tiempo se pensó la política como este medio para abusar del otro, para robar, para hacerte rico, para hacer corrupciones y hacerte de puestos, cargos, nombramientos. O sea, se vio siempre la política ensuciada por este concepto que tristemente se empezó a hacer como generalizado en la sociedad y se empezó a ver a la política como un medio para abusar del poder en lugar de usarlo para un fin social, para una esencia donde puedas cuidar los intereses de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y no tus intereses personales. Ese fue el gran problema de la mala praxis política en México de origen, de inicio. Y esto permitió que mucha gente le interesara la política y se quisiera meter a la política simple y llanamente porque querían ser ricos, porque querían traer guardaespaldas. Una distorsión terrible, ¿no? De esto de pensar que siendo políticos ibas a tener un acceso a una gran casa, a un gran coche, o sea, como un medio para hacerte rico y poderoso, así es como siempre se vio la política en México. Incluso fue lo que permitió lo que yo hablaba hace un par de semanas y decía que esta famosa frase acuñada socialmente de Vox Populi de el que no tranza no avanza, tiene un gran trasfondo social pero político también, en esta cuestión de que la política se acostumbró también a ser una política de tranza. Y de ahí que se generaron tantos otros fenómenos como el compadrazgo, el amiguismo, el tráfico de influencias, para ser precisos, el nepotismo, en fin, ¿no? O sea, de todo eso estuvo viciada la política mexicana durante más de 3, 4 décadas. No era años, ¿no? O sea, no estoy hablando 3, 4 años, estoy hablando de 40 años, 50 años en donde la política en México ha sido sucia, ha sido viciada, ha sido corrupta. Y quitarte ese modus operandi cultural, pues no es tan fácil y no se logra de la noche a la mañana. Hay que reconocer que el presidente López Obrador tal vez fue el primer presidente que nombró la corrupción, que la nombró en el sentido del combate. Ya olvídate si en la praxis lo logró o no, pero ni siquiera se había llegado a nombrar a esas alturas un jefe de Estado, decir
la corrupción existe y la vamos a combatir. Además que era un secreto a voces, todos los mexicanos justamente hemos vivido y sabido desde hace años, desde las generaciones de nuestros abuelos, tíos, padres y demás, pues que México se sabe que es corrupto. Entonces esto, pues todas nuestras generaciones en México sabemos que es un país corrupto y para nadie es un secreto ni una noticia ni novedad. El tema es quién lo iba a enfrentar y quién lo iba a enfrentar además a nivel estatal. E insisto, había pues todo este séquito de gobiernos prianistas, creo que en gran medida precisamente nunca quisieron realmente enfrentarla siquiera en la narrativa, porque ya es ganancia. Insisto que el simple hecho de nombrarlo ya es ganancia, porque lo que no se nombra no existe de verdad, hacemos como que no existe y seguimos aquí nadando de muertitos, viviendo en el que no tranza, no avanza, porque muchos se beneficiaron de esta política corrupta. Y cuando digo de muchos, principalmente fueron los gobiernos prianistas. Ni siquiera hablo de la gente pagó muy caro las consecuencias de esa corrupción durante décadas y sin embargo la gente lo único que le quedaba era quejarse. El único consuelo que tenía la gente era salir a creer que votaban e incluso en las propias elecciones les hacían fraudes. Y hubo muchos fraudes. Ha habido muchos fraudes electorales en nuestro país. Y la gente pues era como de, bueno, hasta eso se normalizaba, era como, bueno, pues es que es el país corrupto, aquí el que no tranza no avanza y pues era de esperarse que nos robaran esta elección, ni hablar, mañana me tengo que levantar temprano para ir a trabajar y a sudar de sol a sol, de luna a luna, pues el sueldo que me tengo que ganar para poder comer y darle comida a mi familia. Aunque el político que no mueve un dedo y que es un corrupto de lo peor, pues se esté enriqueciendo nada más por ser político. Entonces, desafortunadamente, y tengo que dar todo este contexto un poco para explicar justo cómo es el origen de la política mexicana a grandes rasgos, cómo fue esta mala praxis que se acuñó y se practicó durante tantas décadas en nuestro país y que nos llevó incluso a lo que vivimos hoy, por supuesto, porque el pasado explica lo que se vive hoy, pero en gran medida también a entender por qué, porque de eso iba este comentario, por qué no se puede hablar de manera tan precisa de izquierda y derecha en México, porque de inicio en la praxis, realmente es que no tenemos tan claro eso, no tenemos tan claro ni la teoría, y tampoco la gente que se involucra en la política tiene muy claras sus convicciones. O sea, yo podría decir que el 90% de la política todavía hoy sigue siendo una política donde muchos siguen pensando, y hablo de la política en los municipios, desde las colonias, municipios, alcaldías, estados, a nivel estatal e incluso a nivel federal. Todavía tenemos diputados y senadores que están ahí porque piensan que la política es un medio para tener poder y dinero. De privilegios, ¿no? O sea, sienten que, bueno, ya soy político, tengo privilegios, estoy por encima del pueblo, de los demás, de la sociedad. Todavía está en la concepción, en la idiosincrasia mexicana, esta mala praxis de la política mexicana. Pocos, creo yo, si son excepciones, grandes y valiosas excepciones, los que están en la política por convicciones de verdadera vocación política, en el sentido de yo estoy aquí para servir, porque esa es una de las funciones principales de la política. El político es un servidor público ante todo. Y de alguna manera, pues sí, se puede decir que son nuestros servidores públicos de otra manera, son los empleados del pueblo. Y eso no denigra en absoluto, eso tendría que llenarlos de orgullo, pero a veces hasta eso los ofende porque no entienden que no entienden qué están haciendo ahí, no entienden qué representan. Entonces tú le puedes decir a un político, oye, eres el empleado del pueblo, y se va a sentir ofendido porque dice, yo soy más que eso, yo estoy por encima del pueblo, es más, el pueblo a mí me hace los favores. Y es cuando ya dices, es que está bien distorsionada tu idea de qué hace un político, de qué es un político. Y es por eso, en resumidas cuentas, que se acumuló tanto esta experiencia que todos detestan la política. O sea, en eso terminó resultando este tipo de cosas, ¿no? En políticos sin convicción, que obviamente llegaban a hacer las cosas mal, llegaban a robar, después ya los veías buscados por la ley,
prófugos de la justicia en otro lugar, desaparecidos o saliéndose a otro país a esconder. Y eso es lo que vivimos y experimentamos los ciudadanos año tras año, década tras década en términos políticos, ¿no? Entonces se empezó a volver verdaderamente nefasto, denigrante, humillante el actuar político, pero no por eso muchos dejaron de querer seguir siendo políticos porque, insisto, era como, pues nos aguantamos la mala fama porque aquí al final venimos pues para básicamente hacernos ricos, ¿no? Entonces ni siquiera la mala fama bastó para que la gente quisiera meterse a ser políticos sin la más mínima idea y sin la más mínima convicción. Todos o la gran mayoría se iban a la política por su interés personal, no por el interés social, sino por su propio interés, para su propio beneficio, e insisto, hasta hoy todavía abunda este tipo de mala práctica política y de malos políticos, de pésimos políticos que todavía desafortunadamente nos siguen representando y siguen estando ahí succionando del erario mexicano bajo esta misma base, ¿no? Entonces, esto es como un contexto amplio, tampoco quiero extenderlo demasiado, pero es lo que explica dos cosas fundamentales que son las que hoy quiero llegar. Primero, el desencanto total y absoluto con la política mexicana a partir de esto, insisto, de estas malas prácticas políticas en México. Entonces, esto que generó, pues que la gente de plano ya se desapegara, no quisiera participar, no quisiera saber nada de política. Y que hasta hoy hay un sector muy grande en México, y creo que es además todavía creciente conforme nuevas generaciones se suman, porque creo que ya se están mezclando dos fenómenos. Primero, las generaciones mayores, pues que vivieron con esta forma de hacer las cosas, de hacer mal las cosas en términos de política, que pues se nefastearon y que prácticamente ya no quieren saber nada de política. Vamos a decir que son personas que tienen de 30 años para arriba, de 30 a 100 años, de 30 hasta el máximo de edad. Pero por otra parte se mezcla el fenómeno de las nuevas generaciones. Yo le hablo a la generación TikToker, ya no sé en qué van ahorita, pero bueno, los que van naciendo hoy hasta los de 29. Que pues básicamente ya nacieron casi sin interés político. O sea, y muchos también de ellos influenciados en el entendido de que pues la generación mayor pues son padres, abuelos y tíos de las nuevas generaciones. Entonces se suman estas dos cosas, estos dos fenómenos. También entre más joven sea la generación, más flojera les da la política, más desapegados están de la política, están en otro mundo. Están en el mundo de TikTok, están en el mundo del Instagram, están en el mundo de lo que tú quieras, pero no en la política. Porque la política prácticamente, aunque no la hayan sufrido, porque esa es una cuestión importante, estas nuevas generaciones, pues no es como que les haya tocado tanto sufrirla, ¿no? No podemos comparar las nuevas generaciones con los que vivieron el 68, con los que vivieron Acteal, con los que vivieron la época sangrienta de Calderón. Eso me llama mucho la atención, por ejemplo, de las generaciones más jóvenes, porque obviamente los que van haciendo, y por eso a veces hasta bromeo y lo ocupo un poquito de ofensa para los más grandes que les digo, parece que vas naciendo, brother. Porque básicamente los que van haciendo, pues es evidente que si nacieron en el sexenio de AMLO, pues es medio lógico entender que a AMLO se les hace el peor presidente de la historia, ¿verdad? O sea, es medio lógico. Y luego le llega a Claudia Sheinbaum y dice, no, la peor presidenta de la historia, cuando además es histórico de entrada que llegue una mujer presidenta a la presidencia. Sin justamente entender que el mundo no empezó cuando ellos nacieron. El mundo empezó justo desde los 60s, cuando de entrada ni las mujeres podían ejercer el voto. Y que pues eso ya no les tocó porque esa lucha ya no les tocó, ni les tocó la represión y la violencia que había contra todos aquellos que lucharon por los derechos de los que hoy gozan y que apenas van haciendo, pero que ya tienen esos derechos y que no les costó una gota de sangre ni de sudor. Eso es lo que a veces dejan de ver los que van haciendo, ¿no? O sea, el mundo no empezó cuando naciste, el mundo no empezó hace un año, ni hace 2, ni hace 20. El mundo empezó y revisa la historia. Mucho tiempo atrás hay muchas luchas que le debemos a otros, insisto, que ganaron derechos y libertades que hoy gozamos.
Y que el hecho de que hoy haya, por ejemplo, una mujer presidenta, pues es algo histórico en sí mismo, precisamente porque esto fue una lucha que costó vidas y que hoy, pues, se logra, incluso antes que, por ejemplo, Estados Unidos, que se supone que es el país de las libertades y el de vanguardia y el de primer mundo, pues hoy en México tenemos primero nosotros una presidenta mujer que los gringos. Y a mucha honra y a mucho orgullo. Pero es, insisto, medio predecible que los que van haciendo, pues van haciendo y desde sus contextos y lo que están viviendo, AMLO se les haga el más represor del mundo, el más, el presidente que más odia, que más divide, que más polariza, que casi para los newbies, o sea, los que van haciendo son como esta idea de que AMLO es un dictador y se la creen, y es un represor de lo peor y que solo tiene odio y cero amor y que pues es el presidente más represivo de la historia mexicana porque eso es lo que ellos están viviendo, ¿no? Pero pues ha habido peores, habrá que contarles, ¿no? Y aquellos que vivimos otra parte de la historia pues sabemos que hubo peores, puede que ni siquiera AMLO sea el mejor, pero lo que sí sabemos es que no es el peor. Y hubo peores momentos en la historia política de México, e insisto, como yo venía hablando, pues muchas de estas patrocinadas por, vamos a resumirlos todos, los gobiernos prianistas, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos urgentemente que entender los contextos, los momentos, el timing, ¿no? Tener un poquito de contexto, un poquito de marco teórico, no nos hace mal para entender lo que estamos viviendo hoy, para poder hacer comparación, para no aventarte a estos juicios fáciles y simplificadores, porque aparte cabe decir que estas nuevas generaciones tienen que aprender muy rápido a detectar las fake news. Siempre ha habido fake news, de hecho históricamente, digo, antes no se les llamaba así, pero toda la vida nos han engañado. La historia, yo siempre he dicho en gran medida, la historia es una gran mentira. Digo, creemos lo que creemos, con la poca evidencia que contamos. Pero en realidad, pues la historia es una gran farsa. Yo siempre en clases comento esto, ¿no? La historia es una gran mentira y me gusta más empezar desde ahí que empezar diciendo apréndete tal fecha y tal acontecimiento porque esa es la verdad, porque eso es lo que me contaron y porque eso es lo que yo me aprendí y ahora tú te lo tienes que aprender. Yo empiezo diciendo vamos a empezar a dudar de todo, hasta de quiénes somos si quieren. Y de ahí vamos a empezar a construir con evidencia y conciencia hacia la verdad, hacia donde alcancemos a llegar también, ¿no? Sin tanta obsesión, porque también luego te pierdes ahí entre qué es verdad y qué no. Pero el punto es que necesitamos esto urgentemente y necesitamos, insisto, este mínimo de teoría para poder opinar, para poder decidir, para poderte informar. Y todo esto surge pues después de que tú haces el esfuerzo de investigar. Estas nuevas generaciones tienen que tener esta cuestión más aprendida y más veloz porque es evidente que los medios que ya no están en la televisión, que se mudaron todos, pero haciendo lo mismo, porque es un tema, aquí cambió la forma, pero no el fondo, pues las prensas corporativas ahora están en los medios digitales y algún día estarán en la inteligencia artificial, que es peor, que nos va a engañar el doble, el triple, el cuádruple de lo que ya de por sí estamos engañados. Pero esto ha sido una constante en la historia, ¿no? El hecho de que hay un sistema que te engaña. Entonces es bien importante al menos tener un marco de referencia, insisto, para poder saber qué es mejor, qué es peor, qué ha mejorado, qué ha empeorado. Y que tal vez, insisto, de ahí también se explica un poco esta renuncia de ya juntándolas una buena cantidad tanto de la generación mayor como de las nuevas generaciones que de inicio están totalmente desapegadas a la política, en particular, en este caso hablando de la política mexicana. No les interesa. Ahora, yo siempre he dicho, a ver, es muy curioso porque cabe decir, y en esto lo tocaré en otro comentario, pero voy haciendo un pequeño adelanto. México tiene una cuestión importante donde yo sí siento que la politización, unos le hablan polarización que hizo el presidente López Obrador,
Yo le llamo politización porque creo que es más preciso. Polarización, de entrada, creo que la única que importa es la polarización social. El tema de la pobreza y desigualdad, para mi gusto, esa es la única polarización importante. La polarización narrativa de debate y demás, pues es que es inevitable hacer debate, hacer conversación social, pues sin tener posturas. Y al final una postura es un polo. Y si eso es lo que les duele tanto a algunos que se andan quejando y lloriqueando sobre cuánto polarizó AMLO al país, pues perdón, pero de hecho yo creo que era algo sumamente necesario. La polarización en términos de debate, de ideología, la polarización política era urgente. Es más, ya iba tarde. Afortunadamente llegó. Ya después lo ahondaré, pero lo que sí digo es que a México le hizo falta y le llegó tarde esta politización, ya lo explicaré en otro momento, en comparación incluso con otros países latinoamericanos donde hablar de política, y no solo de política, es curioso porque México justo no habla de los temas tabú. Por ejemplo, en México no se habla ni de política, ni de sexo, ni de religión. Siendo que hay otros países en Latinoamérica que nos dan el buen ejemplo que desde hace mucho, y también por lo que les ocurrió históricamente, en esos países sí se habla tanto de política, de sexo y de religión. Pero en México no. En México estamos medio mochados. Estamos dándonos golpes de pecho todavía por tocar cualquiera de estos tres temas, que todavía en muchos lugares es tabú. Y ya no te vayas, salte de la ciudad y todavía más. En los pueblos sigue siendo prohibido hablar de muchas de estas cosas, y obviamente el no hablar y censurar de estas cosas nos lleva a la ignorancia, y la ignorancia evidentemente nos lleva a grandes errores sociales en cualquiera de estos tres temas, ¿no? El hecho de no hablar de política y de no hablar de sexo y de no hablar de la religión, lo único que nos va a llevar es al error. Tomando el típico ejemplo del sexo, pues creo que es necesario hablar de sexo, porque el sexo es algo natural, es algo que existe y no lo puedes negar, ni puedes tapar el sol con un dedo, haciendo pensar como que el sexo no existe, y al no hablarlo con tu hijo, de repente lo vas a cegar y le vas a tapar los ojos para que nunca, según tú, por no hablarlo, lo va a vivir, pero lo va a vivir mal precisamente por no hablarlo. No va a tener educación sexual, va a haber embarazos no deseados, no planeados, enfermedades de transmisión sexual, no va a haber protección y responsabilidad en el acto sexual, no va a haber entendimiento de lo que implica el consentimiento para poder compartir con una pareja sexual y su importancia de siempre respetar ese consentimiento y las decisiones de manera libre y respetuosa con otra persona, y vas a tener un monstruito en potencia que va a ser el sexo como Dios le dé a entender, o su más primitivo instinto animal, el que le va a terminar de explicar lo que tú como padre le tenías que explicar, y por tu censura y por tu falta de mentalidad abierta y de evolución social y de tu conciencia, pues no te animaste ni te atreviste a platicar de lo que es natural. Entonces, así como el sexo, pues lo mismo en la política, lo mismo en la religión, son cosas que nunca se han terminado de hablar en México, y que justamente empiezas a hablar tantito de política y salen los persinados a darse golpes de pecho, a decir no, esta es demasiada violencia, porque nos duele muchísimo que nos digan nuestras verdades, porque les duele muchísimo a muchos escuchar las verdades, porque las verdades no es algo que les guste escuchar a nadie y pocos se atreven a decir. Entonces, cuando se empieza a hablar con verdad, pues es algo que a la sociedad mexicana ya no le va a gustar. Y desafortunadamente sí creo que vivimos en una sociedad de una muy alta doble moral. Digo, yo soy mexicano y ahora sí, como dice un amigo, conozco a mi gente, y precisamente la combinación de este tipo de cosas creo que nos ha llevado a tener una sociedad con una muy alta doble moral. Y insisto, compartido y visitado otro tipo de países. Ya no hablo en otras latitudes, hablo regionalmente hablando, en Latinoamérica, en América Latina, donde, insisto, a pesar de que también vamos a decir que tenemos muchas cosas en común y compartidas, no detecto tanta doble moralidad en otras regiones, en otros países de nuestra misma región latinoamericana, ¿no? Insisto, esto creo que en gran medida se debe a, de inicio, no poder siquiera hablar de los temas. Y de ahí ya vamos mal, desde ahí. Porque cabe decir que muchos en México, ya olvídate hasta del tema de doble moral y demás, no saben hablar, no saben pensar, no saben argumentar y no saben investigar.
y ya olvídate de tener pensamientos críticos, de saber hacer cuestionamientos, saber hacer preguntas es sumamente relevante. Muchos están obcecados por responder antes de preocuparse por saber formular las preguntas. Y al final del día no se hace una ni se hace la otra, ¿no? Ni se sabe responder preguntas ni se sabe formularlas. No se sabe cuestionar las cosas. Entonces estamos todavía creo yo, en pañales en México en términos políticos, porque otra cosa es que en México se piensa que la política es un agarrón a sartenazos y a mentadas de madre, cuando muchas veces tampoco tenemos la madurez todavía social para entender que es un intercambio de posturas. Sí puede ser álgido, sí puede ser apasionado, pero rara vez es argumentado, y eso es lo preocupante en México, ¿no? Generalmente en algún momento muy rápido en la conversación eso se transforma en una competencia de insultos e insisto de mentadas de madre que nada tienen que ver con un debate, ¿no? Se vuelve un chisme de lavadero en los debates y estamos muy lejos de tener debates políticos a la altura en la sociedad mexicana cuando los propios políticos tienen debates de ese nivel, ¿no? Y no es nuevo. Esto ha sido de toda la historia de México. Basta ver justamente el canal de Congreso para darte cuenta el tipo de lavandería política que tenemos que estar pagando con nuestros impuestos en el Congreso mexicano, ¿no? Entonces es un show, es un circo, y es por eso que mucha gente, en resumidas, todo esto fue para decir, la gente ya no le gusta la política, no le interesa la política, no quiere hablar de política, no le hables de política porque le da alergia. Pero ahí empieza una paradoja y una contradicción bien importante, porque yo también siempre critico a aquellos que dicen, oye, hablamos de política, no quieren, no me hables, no quiero saber nada de política. Y aquí el gran problema es que, a ver, no quieren saber de política, no les interesa la política, pero ya cuando algo les afecta, se quejan del político. Que se cayó el puente, se quejan el político. Que les bajaron o subieron le bajaron los salarios y le aumentaron los impuestos, se quejan del político. Y es ahí donde yo digo, pues entonces si no te interesa la política, pues después no te quejes. Porque entonces ¿con qué congruencia estás exigiendo cuando ni siquiera tú te involucras en esos procesos? Y es que es inevitable, es que aquí a mí no me encantan los políticos ni la política tampoco, pero te tienes que involucrar, precisamente porque sabes la importancia de la participación social y que al final, nos guste o no, la política nos va a afectar, y esto ha sido siempre, históricamente. Entonces, creo que por momentos también la sociedad es muy incongruente, insisto, está este doble estándar, esta doble moralidad, ¿no? De que se quejan del político, pero no hace nada, o no les interesa la política y ya después se quejan de que, insisto, pues de cualquier tema, de economía, de cómo va la economía, de cómo va la seguridad, y digo, a ver, pues es que hace falta participación social, porque al final, pues en efecto, lo que deciden ellos te va a afectar. Y es por eso que tampoco a mí nunca me ha gustado hablar del todo de democracia en México, porque creo que es una de esas grandes farsas, de esas grandes mentiras. Creo que si acaso, y justamente acaba de fallecer Vargas Llosa, que no soy admirador en absoluto, pero que sí creo que tuvo un punto importante, y es probablemente lo que más le celebro personalmente, es que haya sabido defender y conceptualizar de manera tan precisa. Es que creo que no pudo haber dado más palabras o menos, porque lo hizo en ese momento. Es que hasta en el lugar y en el momento lo hizo de manera perfecta Vargas Llosa, el haber bautizado a la dictadura perfecta, porque yo creo que eso es lo que hasta hoy todavía seguimos arrastrando, ¿no? Muchos mexicanos piensan que la dictadura se empezó a vivir con López Obrador, sin entender que nosotros veníamos de una dictadura perfecta que la bautizó Vargas Llosa, en un foro donde incluso estaba el propio Octavio Paz, que le cayó la pedrada encima, ¿no? Mientras se limpiaba el sudor y las lágrimas de encima, porque pues le quedó muy bien el saco, le quedó el saco hecho a la medida. Las palabras, la descripción de Vargas Llosa de la dictadura perfecta, invito a quienes no lo hayan visto a que vean esa declaración de Vargas Llosa, y el nerviosismo de Octavio Paz al representar justamente pues ese cúpulo de intelectuales al servicio del poder, que hasta hoy todavía nos están estorbando básicamente.
porque pues ya están en peligro de extinción, pero ahí están todavía los Ciro Gómez Leiva, los Joaquín López Dóriga, Adela Micha, el nuevo Chumel Torres, ¿no? El nieto de López Dóriga, que Chumel Torres, en fin, todavía ahí está esta canallada, Riva Palacio, en fin, están todavía este grupo corporativo de canallas, mal llamados periodistas, que siempre estuvieron al servicio de la corrupción en el sistema político mexicano, estuvieron protegidos por obvias razones y hoy siguen trabajando para ellos, ¿no? Para proteger los intereses de esa gente, que todavía son bastantes. Entonces, finalmente, este es un primer efecto, me extendí. Este primer efecto es el desapego social de la política en México. O sea, la sociedad ha renunciado a participar e involucrarse en la política. Está desganada, está nefasteada, está asqueada. Y digo, con razón, insisto, yo no soy el que viene a defender a los políticos. Pero desafortunadamente es como esto de que tienes que hacer aunque no quieras, ¿sabes? Es una responsabilidad, es una obligación social. Participar, informarte, investigar. Es que muchas veces ni siquiera tienes que ser político, es que tienes que leer, es que te tienes que informar. Si no haces ni siquiera eso, creo que eres parte del problema, sin lugar a dudas. Eres parte del problema. Antes de ver a criticar a un político, vete en el espejo, porque tú eres parte, como ciudadano desinformado, eres parte del problema. Tienes que tener una postura, tienes que tener una opinión informada. Antes de opinar, infórmate, porque la gran mayoría también tiene esa mala maña, mala praxis de todos quieren opinar, pero nadie se quiere informar, nadie quiere leer, todos quieren opinar, pero nadie quiere leer, nadie se quiere informar, ¿no? Entonces es este primer fenómeno, y el segundo es esta ambigüedad que yo empecé hablando y que con esto termino, de que dado todo este contexto que he estado dando aquí, pues se ha desvirtuado y distorsionado la política desde el primer día en México. Ahora, eso mismo ha impedido que tengamos claro, pues de manera precisa, el espectro donde está. Incluso el propio PRI era una especie de centro izquierda, pero al final estaba haciendo contratos con, o sea, de los más derechistas contratos con la iniciativa privada, privatizándolo todo, todas las industrias. Entonces, esta época tecnócrata, ¿no? Que incluso pues privatizó casi todas las industrias nacionales, incluidos bancos, ¿no? Y bueno, ferrocarriles, de suerte no se terminó de privatizar el petróleo, pero el punto era básicamente ponerlo todo así a la venta para el mejor postor, ¿no? Entonces es complicado porque muchas veces dentro de este espectro ideológico en México podría decir que si de por sí en el mundo no aplica, porque ya de por sí es un poco obsoleto ya desde hace tiempo el término de izquierda-derecha, cuando ya había incluso esta cuestión de globalistas, nacionalistas, o sea, pues hoy con más razón y más en México, porque en México hay un factor que es constante durante toda la historia política, al menos la historia política moderna en México, y pues es la corrupción. Y la corrupción pervierte pues lo que tú quieras, pervierte ideologías, convicciones, y muy pocos, insisto, son muy pocas excepciones de políticos los que no se han dejado corromper. O sea, básicamente aquí les ha sucedido el fenómeno de la ley de Herodes a los políticos, ¿no? Para quien no haya visto la película, invito a que se vea, de Luis Estrada. Este político que llega con muy buenas intenciones y al final el sistema lo termina corrompiendo totalmente, ¿no? Muy pocos políticos se salvan de la ley de Herodes. Y la ley de Herodes, pues ya sabemos en qué termina la frase, ¿no? O sea, básicamente, está como el te chingas o te jodes, ¿no? O sea, también. Pero entonces, esta ley de Herodes ha sido constante y ha hecho que, pues, insisto, como yo decía al inicio, los amarillos se pinten de azul, los de azul de verde, los de verde de azul, y al final es una mezcolanza. Ahí creo que fue más notable que en ninguno, por eso es que creo que después surgió la iniciativa de Morena, que medio, pues medio, porque yo sigo viendo que ahí hay muchos infiltrados aún, y que si bien sí se
fueron un poquito más hacia la izquierda, sobre todo en términos sociales e incluso de las narrativas. O sea, se hablaba del pueblo, se hablaba de la comunidad, se hablaba de los oprimidos, de los que padecen pobreza, desigualdad y demás. En el sentido no solo del discurso, sino que en la acción se empezó a reflejar. Eso es algo importante, porque Salinas de Gortari también en sus épocas pues iba a tomarse la foto a la Sierra Madre, ¿no? O sea, pero ya después no lo veías ni en la Sierra Madre ni en ninguna otra. O sea, ni en ninguna otra sierra ni con ninguna otra madre. Entonces, el tema es que la política pues siempre ha sido una mentira en el discurso. Y sí creo que hubo una distinción que notó la sociedad mexicana con Morena. Sin embargo, eso no quita que Morena tenga que tener cuidado para no convertirse de nuevo en aquello que juró destruir. Que Morena no se convierta en lo que le han criticado, que es Primor, que Morena no se convierta en el mismo PRI, pero ahora guinda. Y eso es una responsabilidad de los militantes de Morena, de los dirigentes de Morena, de saber encauzar bien lo que el fundador, que fue pues López Obrador, el principal exponente del partido de Morena, de Movimiento Regeneración Nacional, pues no se termine convirtiendo y repitamos la historia del PRD, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bien importante distinguir aquí, ya para cerrar, en términos de qué es izquierda y qué es derecha en México, es muy ambiguo. En realidad es muy ambiguo. Es ambiguo en todo el mundo, en México más por este factor que yo hablaba, tanto de corrupción como de la ley de Herodes, donde prácticamente cualquiera vende su ideología por un par de pesos en algún tiempo y por un par de bitcoins el día de hoy, ¿no? O sea, les da igual. Para muchos políticos es de, me pongo la camiseta que tú quieras, nomás déjame seguir succionando del erario. Eso todavía sigue representando grandes problemas, el hecho que no tengamos políticos comprometidos ni con convicciones. Creo que lograr eso no sé si empieza o será para siempre una utopía, pero ojalá que tuviéramos algún día una clase política que sea mayoritariamente de convicciones y no de intereses personales. Eso creo que hoy todavía no existe. Ahora, para cerrar con el tema de dónde está cada uno, pues en realidad ni Morena es tan izquierda y ni el PAN es tan derecha. De hecho, el PAN yo diría que no es derecha. Es un partido conservador, sí, y sobre todo en lo cultural, económico, pero muchas veces quiere emular a la izquierda y pues obviamente no le sale, y es ahí donde viene la gran hipocresía que yo siempre nombro una y otra vez del Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional es para mi gusto el partido hipócrita por excelencia. O sea, si tuvieran que poner un valor en el PAN, ahí en donde está su partido, en letras de oro tendrían que poner el partido de la hipocresía. Es lo que yo creo que mejor define al PAN, porque justamente están en esta incongruencia de querer ser derecha sin terminar de ser derecha y por momentos queriendo ser izquierda, pero solo de dientes para afuera para tener votantes para finalmente persinarse, mentar madres y luego persinarse, porque son eso, ¿no? Son los que lanzan la piedra, esconden la mano, una oposición que creo que en gran medida se ha debido justo al PAN, que es totalmente mediocre, lamentable, repugnante, denigrante, que tengamos en México una oposición orquestada por el PAN que está basada básicamente su estrategia política en mentir, en crear chismes, en crear fake news, en confundir a la opinión pública, en financiar campañas millonarias para desprestigiar gente sin fundamentos, en hacer este tipo de campañas del narcopresidenta, narcopresidente, insisto, lanzar la piedra y esconder la mano porque ya luego no se quieren hacer responsables de esas campañas, en ser miserables en todos los aspectos. Se han destacado y distinguido precisamente por ser miserables, no por ser productivos, que muchas veces ellos defienden que la productividad y que la cultura empresarial, pues no la demuestran. O sea, o está muy mal administrada o no están eligiendo bien, pero lo único que han representado, pues insisto, es el mayor grado de ineptitud, hipocresía política. Y es por eso que han perdido tanto, porque en realidad pues son lo que está jalando al PRIAN y la verdad es que se están hundiendo, pues ya se les perdió el PRD en el camino, se tardaron, pero ya para allá mismo va el PRI y va el PAN, o sea el PRIAN,
y por ahí en una de esas se les une el MC, que tampoco termina de ser derecha. O sea, como que el MC también está ahí entre que quiere ser derecha y está en la izquierda y está a la mitad. Ahora, Morena tampoco termina de ser izquierda, ¿no? O sea, muchos, si nos vamos como muy a la teoría, pues todavía hay apoyo a empresarios, hay todavía corrupción de ese lado, o sea, todavía el Estado no ha recuperado, así que tú digas, o sea, no ha nacionalizado cosas. De hecho, se queja demasiado la derecha malentendida e ignorante generalmente de que AMLO es socialista y comunista, o sea, peor porque además ni saben muchas veces la diferencia entre una y otra cosa, entre socialismo y comunismo, pero ahí están. Y que Venezuela del Norte y demás, cuando no ha habido indicios económicos que ni en el gobierno de López Obrador y menos lo veo en el gobierno de Claudia Sheinbaum, se incorporen este tipo de cosas. Ahora, no lo aseguro por cómo está el mundo, pero lo que sí puedo decir es que al menos en el sexenio de AMLO no fue una izquierda económica precisamente. O sea, no hay esto de que íbamos a hacer Venezuela cuando, insisto, en realidad muchos de izquierda, en realidad una de las principales críticas que hacían contra AMLO, hablo de los de izquierda, no los de derecha que están perdidísimos, no saben ni quiénes son ni dónde están, pero hablo de los de izquierda, criticaban a AMLO precisamente por no ser verdaderamente un gobierno de izquierda, o por no ser más izquierda. Entonces, hay incluso compañeros del partido que más o menos lo mencionaron, incluido hasta el propio Noroña, incluso en su propia campaña dijo, es que vamos a profundizar en ese sentido, es llevar a la izquierda más hacia la izquierda, ¿no? Entonces, pues Morena tampoco es que sea del todo izquierda, o sea, o no está tan a la izquierda como la pintan. Y por el otro lado, afortunadamente creo que lo que le ayuda mucho a Morena es que sí cambió un poco el enfoque, ¿no? Y que sí incluso lo nota la propia gente y la notan las bases que se supone que eran por las que Morena siempre habló, y por eso es que también hasta la fecha siguen insistiendo en el eslogan de primero los pobres. Fue una estrategia política y social del López Obrador que todavía Claudia sigue manteniendo. Entonces, incluso las transferencias directas y demás, pues muchos no entienden que hasta para la estrategia política en gran medida fue el éxito de Morena de que se haya podido crear este sistema relativamente eficiente para hacer las transferencias directas a las bases sociales, ¿no? Lo cual muchos incluso empresarios celebran porque muchos dicen que hasta ayudó a reactivar economías en zonas rurales, en áreas locales, en fin. Ahora ya para no extenderme más del lado opuesto, que es el de la derecha, como yo decía, el PAN, pues realmente en México no existe una derecha como tal tampoco. O sea, yo he hablado con compañeros que son de derecha que se quejan de eso. Y no solo compañeros de derecha mexicanos, sino de otros países que dicen que pues la derecha mexicana no existe, es un fantasma. Se burlan de la propia oposición, ellos mismos critican esta oposición y yo diría que con razón, porque bueno, pues ellos mismos dicen, gracias a ustedes, primero ni existe la derecha y segundo, pues está ganando la izquierda, ¿no? Entonces, no existe como tal la derecha, es una derecha light, una derecha deslactosada, una derecha esplenda, le llaman el pan dulce al pan, ¿no? O sea, esto como que no, insisto, es que esto es yo creo que lo más grave, no solo en la política, en cualquier cosa, el hecho que seas hipócrita e incongruente, para mi gusto, es el peor defecto que puede tener una persona, y en este caso, si el PAN fuera una persona, sería esa persona, ¿no? Ese partido sería esa persona que es incongruente e hipócrita. Porque entonces a quién convences, y la gente se puede dar cuenta que le estás mintiendo, que estás diciendo una cosa, pero también otra. Yo diría que quedó casi simbolizado la hipocresía, digo, ya venía, ¿no? Desde que hicieron alianzas con el PRI, con el PRD, con tal de sacar a Morena, pues ya se iba reflejando eso. Pero justo en la campaña de la ex candidata Xochitl Gálvez, creo que esa figura fue justo la que ya, o sea, fue la estampa de la hipocresía del PAN, ¿no? Esta
supuesta empresaria que se hizo millonaria vendiendo gelatinas, pero que disfrazaban de huipiles para que pareciera del pueblo, pero pareciera empresaria, ¿no? Entonces queriendo como que matar dos pájaros de un tiro y al final no mataron ni uno. Eso para mi gusto es lo que explica la hipocresía. O sea, estás de un lado o estás del otro, o sea, ponte de acuerdo. Entonces la hipocresía del PAN existe, lo que no existe es la derecha. La derecha mexicana no existe como tal. Y hay muchos, y para allá terminó, porque en realidad eso era el objetivo de este video, explicar cuál es el futuro de la derecha mexicana, que podría decirse que es hoy inexistente. O sea, en otras palabras, ¿cuándo se estrena la derecha mexicana? Es cierto que López Obrador ocupó eso en la narrativa para al menos ayudar a muchos que estaban despistados, que no sabían ni de dónde está el centro, ni arriba ni abajo, pero no es tan preciso porque, insisto, realmente no existe. Y los de derecha, otros que por ejemplo se pueden denominar libertarios y demás, critican al PAN, al PRIAN, precisamente por esa indefinición, por esa hipocresía, por esa incongruencia, que pues sí, realmente parecería por momentos que más bien le está haciendo el juego a la izquierda, o sea, hacia Morena, en este momento, ¿no? ¿Para dónde va esto? A ver, yo creo que esto tiene todavía riesgos. Habrá personas de izquierda que piensan que ya, digo, en gran medida es cierto, o sea, ya, primero ya están en peligro de extinción, sino es que ya se están extinguiendo en este preciso momento, en tiempo real, tanto el PRI como el PAN, el PRIAN, se están extinguiendo. Sí, eso sin duda. Les queda poco, les queda poco. De hecho, yo diría que ya están extintos. O sea, para que hablemos serio, ¿no? Fala serio. Yo pronostiqué hace 10, 12 años la extinción del PRD, se cumplió. Hablé también del PAN y se está cumpliendo. Entonces, yo lo que sí creo es que se tardó mucho. No hubiera deseado que se tardara tanto, insisto. Debería de ser haber mayor celeridad para extinguir los partidos que ya no te sirven. Eso creo que debe de empezarse a regular. Urge. Pero bueno, se están extinguiendo. Entonces, hablemos de lo que sigue. O sea, vamos a hablar en serio. Primero olvidémonos ya del PRIAN. Esos ya. Los mandamos a volar. Ya no están, ya, es más, ya ahorita no existen, aunque desafortunadamente técnicamente siguen succionando el erario, se les sigue pagando a todos y cada uno de sus personajes patéticos, incompetentes, sinvergüenzas y miserables que supuestamente representan hoy a la derecha. En el PRIAN se les sigue pagando con nuestros impuestos, ok. Pero ya no, ya están extintos, o sea, ya prácticamente es un hecho que están extintos, ya podemos básicamente decir que ya no están. Ahora, ¿eso termina con la oposición en México? No, yo creo que, de hecho, lo vengo diciendo desde hace 2 años, desde que estuve en las elecciones en Argentina y vi lo de Milei y me sorprendió, confieso, el resultado final con Milei después del balotaje, cuando Sergio Massa, que yo pensé que en el balotaje iba a resultar ganador, no fue así y hoy no me quiero extender con explicar las razones por las cuales creo que Milei sí ganó, pero en gran medida se debió un poco a los dos factores que yo empecé hablando. Tuvo una una astuta estrategia de comunicación. Milei para justamente ir hacia los jóvenes, por ejemplo. Yo diría que es el primer presidente tiktokero. O sea, que TikTok realmente le hizo la elección. Y por ahí pues YouTube también. Y este personaje que se hizo, o sea, bueno, hasta una vez hizo un sketch de superhéroe. Yo diría que él y Zelensky se parecen mucho en el sentido de que son más estandoperos que presidentes, pero bueno, eso hizo que muchos mordieran el anzuelo. Si tú le sumas nada más un factorcito más que yo siempre he explicado, que es el de la desesperación, el de la desesperación, boludo, que no podemos comer nada, boludo, que la hiperinflación y ese factor de desesperación social, más esa campaña de comunicación efectiva, es lo que creo que hizo Milei presidente, así haya sido evidentemente la peor opción.
obviamente, la opción más esquizofrénica que se les pudo haber ocurrido, pues fue Milei. Por eso es que yo no canto del todo victoria en México y yo no subestimaría los riesgos aún latentes que siempre van a ser constantes, siempre van a estar ahí. Primero, y ahora no lo explicaré porque ya lo he explicado anteriormente, primero que la izquierda pues es su peor enemiga hoy, la izquierda mexicana. Que claro que es predecible que va a haber traiciones, que se van a canibalear, que va a haber problemas internos en la propia izquierda. Eso le va a ayudar, por supuesto, a la derecha. Nada más ahorita que hable de derecha, ya por favor no pensemos en el PRIAN, porque el PRIAN ya están más extintos que los dinosaurios. Entonces, en este momento, cuando diga derecha, ya no pensemos en el PRIAN. Dejemos ese espacio vacío por este instante. Entonces, la izquierda se va a comer a sí misma, sí. ¿Eso lo va a utilizar a su favor la derecha? Sí. ¿Y quién va a ser entonces esa derecha? Y esa derecha yo creo que todavía hay personas que están dispuestas a convertirse en la verdadera derecha mexicana, por primera vez tal vez en la historia. Y eso pues me da entre miedo y pavor y asco. Porque pues hay muchas personas, como por ejemplo candidatos que ya llevan rato, por eso digo que desde que lo que vi con Milei, yo ya casi veía a Trump ser presidente y así fue. Y pues no faltó mucho para que tanto Milei le fuera a besar los pies a Musk y a Donald Trump, como para que Verástegui hiciera lo propio. Y Verástegui es mexicano. Desde entonces yo hablaba que Verástegui era lógico desde que sacó su película, pues todo lo hacía con fines políticos, ¿no? Ahora, esto es preocupante porque creo que si hay un mercado de la derecha, o sea, si hay, socialmente hablando, pueden ellos hacer cálculos y le pueden dar las sumas para que pase algo similar a lo de Milei. Ahora, yo tengo la esperanza, puede que sea una falsa esperanza, vaga esperanza, lo que tú gustes, pero tengo la esperanza al fin de que en México no pase lo de Argentina, y yo espero que en México haya una ciudadanía, una sociedad mexicana que no se deje convencer por discursos de odio, por discursos de fanatismo, por discursos de intolerancia, por discursos de señalar al otro de manera despectiva, insultante, ofensiva, discriminatoria. Creo que esa es una de las principales banderas de las derechas que se suelen ir justo hacia la ultraderecha, ¿no? Que es ultra intolerante, que suelen ser, por supuesto, fascistas, racistas, clasistas. Esa es mi esperanza, esa es mi vaga esperanza en México, que creo que justamente nuestra raíz social cada vez nos ha hecho afortunadamente ser más conscientes que nuestra mezcla, nuestro mestizaje, es algo valioso, que valoramos y respetamos al otro, y es por eso que quiero pensar el pueblo mexicano se engrandece y se enorgullece, ¿no? A partir de la diferencia del otro y entender, espero, porque todavía tampoco puedo negar ni tapar el sol con un dedo, que México, precisamente por lo que empecé hablando, que no se habla de política y no hay tanta conciencia político-social, pues no puedo tapar el sol con un dedo para negar que hay mucho racismo y mucho clasismo en México. Y que, insisto, espero que las sumas no le alcancen para quien sea que llegue a la derecha mexicana, sea Verástegui, sea Salinas Pliego o sea cualquier otro dos neuronas que defienda ideas supuestamente libertarias, supuestamente liberales, supuestamente emancipadoras de derecha. Pues yo espero que la sociedad mexicana esté curada de espantos para entonces, esté curtida para no caer en estas trampas ni en estos engaños, de los que muy probablemente, y sí, no dudo que esté por ahí en algún momento personajes Verástegui, como Verástegui, o como el repugnante de Salinas Pliego, que es uno de los empresarios más nefastos que ha tenido este país, y que no dudo que en algún momento pues quiera hacer la fórmula
trompista a la mexicana, ¿no? El supuesto empresario que ahora va a querer ser presidente. Esa creo que es la tirada de la futura derecha mexicana que está por nacer. Esa es la cuestión interesante. Vamos a ver a un bebé nacer. Pero espero que, como la frase de mi amigo diga, ese bebé pues ya venía muerto de inicio. Con todo el respeto para los bebés nacientes del mundo y esperemos que todos nazcan bellos y sanos. Pero hablando en estos casos de términos políticos, esperemos que ese bebé no termine de nacer o lo aborten en algún punto, porque nadie quiere ver volver a nacer a Salinas Pliego. Es más, debieron de haber considerado alguna de esas políticas izquierdistas abortivas contra este señor impresentable, que parece que hace del baño por donde habla. Es de verdad repugnante tener un tipo así ya solo como empresario mexicano, un carroñero que no paga sus impuestos. Ahora imagínatelo tenerlo de presidente, pues es algo que nadie quiere en México, quiero pensar, ¿verdad? Aquí es donde les digo, sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Y espero que al levantar la mano y al estar de acuerdo estemos de acuerdo, porque es ahí donde está el riesgo y es ahí donde está el miedo en que esperemos no se repita algo como lo que pasó en Argentina con Milei. Así que con esto concluyo el análisis de tanto el espectro político en México entre izquierda y derecha y el futuro de la derecha mexicana. Espero les haya sido de utilidad.